Hola, soy Andrea Rangel, tengo 12 años de experiencia siendo psicóloga, máster en psicología infantil, educadora y directora de un jardín infantil en Bogotá. Y además soy la mamá de Leticia y Federico. Por mi preparación le apuntaba a la maternidad perfecta, pero no fue así. Por eso decidí crear este espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas, porque la maternidad no viene con manual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad con Manual, un espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas. Hoy vamos a hablar de crianza respetuosa. Recuerda, en este espacio no te voy a decir lo que debes o lo que no debes hacer como mamá, simplemente te voy a contar mi experiencia y de allí tú tomas lo que te parece o no te parece funcional para tu vida. A pesar de que yo soy psicóloga infantil, experta en crianza respetuosa, directora de un jardín infantil en Bogotá, he acompañado cientos de procesos familiares para apoyar la crianza de sus hijos. Quiero contarles que yo también he gritado a mis hijos. Y esto se debe a diferentes circunstancias. Cuando mi hija nació y era pequeñita y digamos que yo podía manejar un poco mejor su comportamiento, la crianza respetuosa era, mejor dicho, mi manual y la primera cosa en la que yo pensaba para acudir a sus pataletas y para acudir a todo lo que surgiera durante el día a día. Sin embargo, cuando ella cumplió 2 años, su comportamiento, claramente por la etapa de desarrollo en la que se encontraba, se volvió mucho más retador. Asimismo, mi hijo Federico nació cuando Leticia tenía 2 años. Adicionalmente, por diferentes circunstancias familiares, mi paciencia no era la misma. Allí empecé a conocer a una mamá que yo no conocía. Definitivamente no era la mamá que los libros me decían que debía ser, la mamá que aplicaba la crianza respetuosa perfectamente. No, era la mamá que yo realmente estaba empezando a construir. Es muy distinto la mamá que queremos ser por lo que nos dicen los libros y la mamá que realmente somos. A partir de esa crisis donde yo empecé a utilizar estrategias de manejo de comportamiento con mi hija que no eran las más adecuadas, acudiendo tal vez a temas que yo recibía cuando era niña, gritos, amenazas, chantajes, todo lo que nos dicen que no debemos hacer, pues yo también lo hice, porque estaba en un momento donde no tenía paciencia ni tenía ganas de practicar la disciplina respetuosa. Sin embargo, he sido un poco más consciente con el pasar del tiempo y he aprendido que esta estrategia no se trata de un manual donde tú debes seguir cada una de las etapas. Y por eso quiero que hoy en el episodio compartamos algo de conocimientos con una experta que nos va a ayudar a hablar un poco del tema de crianza respetuosa, no donde nosotros les digamos a las mamás lo que sí deben hacer y lo que no deben hacer con sus hijos. Siento que de eso ya hay mucho. Es más bien cómo nos manejamos nosotras como mamás en momentos difíciles de la crianza. La crianza definitivamente no es fácil. Y nosotras como mamás también tenemos que pensar en nosotras. No es solamente sigue los tips de lo que debes hacer cuando tu hijo no escucha, sigue los tips de lo que debes hacer cuando tu hijo hace la pataleta. No, es detrás de esa mamá, de ese papá que sigue los tips que hay, qué debemos aprender y cómo debemos enfrentar esta situación. Por eso el día de hoy nos acompaña mi gran amiga y psicóloga Catalina González. Cata, bienvenida. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos un poco de ti. Ay, bueno, yo soy psicóloga de profesión, hice una especialización en psicología clínica infantil de la adolescencia y la familia y luego hice una maestría en niñez, familia y desarrollo en contextos. Quiere decir que toda la experiencia, los estudios que he realizado tienen que ver con niños, con familias, con adolescentes. Este tema de la crianza, de la maternidad me parece algo fantástico. Creo que algo que me parece importante y lo he venido como trayendo un poco a mi vida es, yo he venido al mundo tal vez a darle voz a esos niños que no tienen voz o a esos niños que sí tienen voz pero que nosotros los adultos no escuchamos, para que sean escuchados y podamos trabajar por la infancia. Creo que la infancia, los niños no son el futuro, son el presente. Nosotros tenemos que trabajar ahorita en los chiquitines que están creciendo, que están aprendiendo, que están desarrollándose, para que nosotros podamos tener a futuro, pues,
un país con personas que le aporten a una sociedad. Entonces creo que ese es como uno de mis objetivos de estar aquí en la vida. Pues soy docente, también universitaria. En mis clases hablo sobre desarrollo, sobre psicología clínica en niños. Entonces, bueno, más cosas, pero creo que eso está como lo general. Gracias, Cata, por aceptar la invitación el día de hoy. Quiero que hablemos un poco de justamente el maltrato infantil en Colombia. ¿Qué se ve? ¿Qué hay en el maltrato infantil en Colombia? Bueno, pues si hablamos del maltrato como tal, el maltrato tenemos unas cifras aterradoras de maltrato, pero lo que hay que entender es que detrás de esas cifras de maltrato, pues antes han venido sucediendo cosas. Y por eso, en el 2021, año pandémico, una gran cantidad de profesionales, de personas de la sociedad civil, trabajaron una ley que es la ley contra el castigo físico y los tratos humillantes, y esta ley digamos que es aprobada y nosotros, Colombia es uno de los países que tiene prohibido el castigo físico. ¿Por qué nombro el castigo físico? Y tú me haces la pregunta sobre el maltrato, porque debemos tener en cuenta que uno no es lo mismo. Son prácticas violentas, sí, que hacen parte del mismo fenómeno, pero que su diferencia está en la frecuencia y en la severidad. Las cifras que nosotros tenemos en medicina legal ya son cifras que llegan por situaciones de violencia muy fuertes, es decir, esto está tipificado y categorizado por maltrato. Pero entonces la pregunta es, y un poco lo que en los estudios del maltrato nos han dicho, pues es que esto no se dio una primera vez y ya, es que antes han venido situaciones repetitivas, frecuentes de castigo. Y pues esas prácticas violentas son las que al final terminan llevando a los papás a realizar acciones demasiado violentas con los niños. Entonces, si tenemos cifras de maltrato, pues ¿por qué no hacemos antes cosas para prevenir ese castigo físico? El castigo físico es una práctica violenta que se ejerce hacia los niños, hacia los cuerpos de los niños, en donde la persona que lo ejerce quiere ejercer algo de dolor hacia ese niño, y ahí pues la cosa cambia, porque claro, pongámonos un poco como en situación, y es, los papás no golpean a sus hijos suavecito, ¿sí? Claro, hay allí un discurso que debemos entrar como a revisar, pero cuando hay una palmada, pues es una palmada que es con una cierta fuerza, y al final lo que sabemos es que al niño le va a generar dolor. Entonces eso es lo que pues entra como o se debe entrar a pensar, y es que yo le estoy causando dolor a mi hijo o a mi hija, y pues definitivamente no debería ser así. Hay otras prácticas, hay otras estrategias distintas que no son violentas y que al final le enseñan a los niños cosas, porque el castigo y el maltrato definitivamente tienen una gran cantidad de consecuencias muy complicadas a nivel del neurodesarrollo, a nivel de la neuroanatomía, a nivel de esa fractura que se da en la relación vincular entre el niño y el adulto. Entonces, los niños no aprenden porque aprendieron de verdad que eso que mamá o papá me están diciendo que no haga, o el cuidador que esté con ellos, ¿por qué no lo deben hacer? Sino porque lo hacen o lo dejan de hacer más bien por miedo, ¿sí? O porque hay un otro que me está diciendo qué tengo que hacer, pero definitivamente no porque el niño entendió realmente e interiorizó la razón por la cual eso que le estamos diciendo que no haga, pues no lo debe hacer. Eso así como rápido. Sí, eso es un tema largo. Es un tema largo. Muy largo. Pero bueno, ahí dices algo muy importante, y es el tema de la frecuencia y la intensidad, ¿sí? Aquí, digamos, en este episodio quisiera hablar de cuando lo hacemos de vez en cuando, ¿sí? Okay. No cuando, digamos, ya la cosa es tan constante que puede hacerle un gran daño al niño. Ahora, cuando las mamás o los papás sabemos que la embarramos, porque somos humanos y la embarramos, y de repente los gritamos o los amenazamos o los chantajeamos o hacemos cosas que sabemos que no está bien porque no se la harías a ninguna otra persona en el mundo,
¿qué debemos hacer? Realmente como mamá, eso nos genera una culpa tremenda. O sea, yo grito a mi hija y después quedo como con un nudo en la garganta uy, la embarré. ¿Qué podemos hacer cuando pasan esas cosas? Bueno, pues yo creo que lo primero es ser muy empáticos con mamás, papás y cuidadores, ¿sí? Definitivamente necesitamos entender que todo el tiempo que le decimos a los papás lo que deberían ser o hacer. Pues eso es rudo y es fuerte para ellos, porque al final lo que les estás diciendo es lo que tú estás haciendo no está bien y tú no sabes. Entonces entender que cuando somos papás o mamás, pues podemos llegar a cometer errores, pero lo importante es tener esa conciencia y ser absolutamente críticos y decir, la embarré. Y aquí vienen los actos reparadores. Y lo que es más importante es poder tener esa capacidad de reflexionar y decir, eso que hice, esa alzada de la voz que tuve con mi hija, esa mirada, la ley del hielo, es decir, te ignoro, todo eso son tratos humillantes. O sea, preguntémonos cuando a nosotros nos ignoran, cómo nos sentimos, o sea, porque sí se lo vamos a hacer a los niños, o sea, ellos se sienten muy, muy mal. Entonces acá es tener esa capacidad de reflexión, de decir, la embarré y yo cómo voy a reparar eso con mi hijo. Definitivamente lo que está a la mano, lo que no nos cuesta nada es decirle a nuestro hijo, perdóname, eso que hizo mamá o que hizo papá no estuvo bien. Sé que te causó dolor, perdóname, y entrar un poco allí a reparar y también a contener a nuestro hijo que se puede haber sentido muy mal o se debe estar sintiendo muy mal por eso que realizamos. Pero creo que estos actos reparadores son absolutamente importantes, además porque detrás de eso nosotros somos el modelo de nuestros hijos y les estamos enseñando a ellos definitivamente que pedir perdón, pedir disculpas, cuando algo hicimos mal, está perfectamente bien. Y eso al final, pues es un aporte grandísimo a la sociedad, ¿sabes? Como que las personas puedan dejar ese orgullo a un lado y decir, oye, sí, la embarré y voy a trabajar en esto. Entonces poder hacer estos actos reparadores con nuestros hijos tiene muchísimas ventajas y es algo maravilloso y fantástico. Y entender que estas acciones que realizamos pues nos hacen sentir avergonzados, entonces no hay que darnos tan duro. Creo que eso me parece importante, como de estos espacios de verdad en donde necesitamos abrazar a esos papás, a esas mamás, a esos cuidadores y decirles que eso está muy difícil, que la crianza no es fácil y que todo va a estar bien. Creo que esa sería mi respuesta. Y creo para sumarle ahí un poco a lo que tú dices es, yo he practicado la reparación con mi hija, porque pues Federico todavía está muy chiquito, no he llegado a desbordarme con él, y funciona muy bien conmigo, ¿sabes? Yo lo hago y yo le digo, lo siento, te grité, nadie te debe gritar, nadie te debe tratar así, eso estuvo muy mal, discúlpame. Y la abrazo y ya como que mi culpa se va, ¿sabes? Claro. Como que yo me siento bien de haber reparado, o sea, la reparación definitivamente sí es algo que deberíamos conocer todos los papás, porque sí nos genera como una sensación de calma después de haberla embarrado. Claro, y eso que tú mencionas es súper importante, André, porque al final, cuando nosotros les estamos diciendo que ni siquiera mamá o que ni siquiera papá te tienen que gritar, te tienen que levantar la voz, nosotros le estamos enseñando a los niños a poner límites. Quiere decir que ese aprendizaje es absolutamente poderoso porque cuando ellos sean grandes, sean adolescentes, ellos van a poder decir, eso que estás haciendo no lo permito que lo hagas conmigo. Entonces, fíjense como esos aprendizajes que se dan en algo tan simple como mamá y papá reconocen que hicieron algo que no está bien, pero todos los beneficios que trae. Entonces, eso me parece fundamental y es fantástico. Valiosísimo. Ahora, ¿existe algo desde tus conocimientos que podamos hacer las mamás cuando sentimos que estamos desbordadas? O sea, cuando sentimos que tenemos sueño, estamos cansadas y no paran de gritar o no paran de pedir o lo que sea. ¿Existe alguna estrategia que podamos utilizar las mamás y los papás para poder prevenir el grito, digamos, para antes de no llegar al grito, no llegar a la humillación, sino qué hacemos para podernos controlar antes de?
Pues lo primero es, cuando se es papá y mamá o cuidador, definitivamente viene todo lo que está relacionado con ese autoconocimiento. Es decir, las mamás deberían poco a poco ir aprendiendo cuál es mi límite y cuando ese límite está un poco por sobrepasarse. Entonces, poder identificar eso es el momento de decir, yo paro, me retiro lentamente, hago una pausa, porque muy seguro si yo me engancho con el grito, con el mamá, 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 con tantas cosas, con el agarrón de los muchachitos, pues que es típico, natural que suceda. Sí. Por ejemplo, entre hermanos, tú que tienes 2 hijitos, eso lo que va a llegar es a desbordarme, y cuando hay un desborde, pues mi cerebro no está pensando con claridad. Total. El lóbulo prefrontal no está ahí, listo y atento para organizar todo, planificar, control de impulsos, no está, se desconecta, y lo que yo hago es actuar. Entonces, si yo logro un autoconocimiento, sí, que esto es muy importante decirlo, y es, nosotros no, los papás no se conocen de un día para otro, o sea, esto es un proceso, ¿sí? Entonces, poder tener ese autoconocimiento, poder parar en el momento que es, tomarme el tiempo que necesito, levantar la mano y pedir ayuda. Creo que eso es algo súper importante, que los papás entiendan que no lo pueden hacer solos, que no la pueden hacer solos y solas, y que si tienen una red de apoyo, pues, ¿por qué no pedirle esa red de apoyo que me ayude y que me los tenga 5 minutos mientras yo me voy al parque, respiro, duermo si es que de verdad estoy muy cansada porque trabajé? Porque, de nuevo lo digo, es que la crianza es dura, ¿sí? No es solamente criar y ya. Es criar y una gran cantidad de cosas, los que trabajar, las situaciones de salud que podemos tener en la familia, nosotros cómo nos podemos estar sintiendo, pero siento que acá es importante levantar la mano y pedir ayuda, tener un muy buen autoconocimiento de nosotros y decir cuál es mi límite, y si definitivamente ese límite se va a desbordar, paro, me retiro lentamente, me calmo, respiro, y ya, cuando ya yo veo que logro calmarme y que puedo atender esas necesidades de mis hijos de una forma amorosa, respetuosa, estoy ahí para ellos. Pero creo que eso es súper importante, como hacer una pausa. Hay algo que yo hago con Andrés que de verdad no sé si está bien, porque no sé, es algo que hemos aprendido y es una dinámica que entre los dos funciona bien para evitar el desborde de alguno de los dos. Y es: cuando yo estoy muy estresada o cuando yo estoy que no tengo tanta paciencia y él está igual, decimos cambio. Y cambio es, yo cojo a Leti, él coge a Fede, o depende de cómo estén las dinámicas. Y es muy gracioso porque Leti ya sabe y ella ya entiende, y cuando alguno dice cambio, no, quiero a mi mamá. Leti, necesito un cambio. Y es como una dinámica que a mí me ha funcionado muy bien, y pues soy una afortunada que cuento con el apoyo de una pareja presente en la crianza full, y ya los dos, él también dice, Andrés dice cambio, y ya sabemos y nos conocemos, y lo que tú dices es muy cierto, nos hemos aprendido a conocer como papás, porque es una faceta de la vida que no sabemos, que es algo que vamos aprendiendo todos en el camino. Y es una estrategia que nos ha funcionado a nosotros perfectamente, y no sé si lo que decías anteriormente del autoconocimiento se puede relacionar un poco con lo que se habla hoy en día del conocer al niño interior, de por qué nos hablan en la crianza de cuando vamos a criar tenemos que conocer a nuestro niño interior. ¿De qué se trata eso? Bueno, pues es que esto está absolutamente relacionado con un concepto, perdón si hablo demasiado técnico, pero es un poco para que ustedes se den cuenta que todo esto que estamos hablando es evidencia científica, es decir, no es solamente como todo lo que nos dicen, sino que es importante ir a la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Qué nos dicen las investigaciones? Y este concepto es el concepto de la transmisión intergeneracional de la crianza. ¿Qué es eso en palabras, en traducción, como tú lo has venido diciendo en otros podcasts? Los papás necesitan que les traduzcamos esto, que bajemos esa información de lo científico a lo real. Y esto es simplemente que cuando nosotros llegamos a ser mamás o papás, lo primero que tenemos a la mano es esos recuerdos de la crianza que nosotros tuvimos con nuestros papás, ¿sí? Entonces, poder recordar
esas tristezas, esos dolores que nos pudieron haber causado nuestros papás, ¿sí? Y acá hago un gran paréntesis y es, nosotros no estamos acá y en creo que es una idea que es muy importante y es, no queremos que los papás se sientan mal por lo que hicieron. Es decir, nuestros papás hicieron lo que pudieron con nosotros, con las herramientas que tenían. Desde el amor absoluto. Desde el amor absoluto y claramente todos cometieron errores, ¿sí? Todos los hemos cometido. Entonces, poder sanar ese niño interior es poder decirle a ese niño que en algún momento se sintió mal por una mirada, por un comentario, por una acción que realizaron nuestros papás, pues es decir, ok, cuando yo hago clic y entiendo que mi papá o mi mamá no me lo hizo de una forma ruda, con el sentido de te quiero dañar o te quiero lastimar, pues es distinto entrar ya a verme como papá y decir, claro, es que ya ahora lo entiendo o la entiendo porque es que esto es difícil, porque es que esto está muy pesado. Tú tienes 2, tu mamá tuvo 3, mi mamá tuvo 3. Eso es demasiado. Sí, es demasiado. Sí, es demasiado. Entonces, poder sanar eso es de verdad poder decir como, ok, abrazo a ese niño interior con todo lo que le sucedió, con esos dolores, pero también el punto acá de esa transmisión intergeneracional, que se llama transmisión intergeneracional, es porque esto pasa de generación en generación. Entonces, si yo ya identifiqué situaciones que a mí me dolieron de mi crianza con mis papás, yo ahora que soy mamá, ¿cómo puedo no repetir ese tipo de actos y de acciones para cortar con eso? Porque muy seguramente en tu caso, Leti o Fede, pues si tú repites esos mismos patrones de crianza que tu mamá tuvo contigo y con tus hermanas, pues lo que va a suceder es que si Fede y Leti deciden ser papás, pues ellos lo van a hacer con sus hijos. Total. Y esto se vuelve una cadena de nunca acabar. Por eso cuando hablamos de la violencia, por ejemplo, es eso, es la transmisión intergeneracional de la violencia. O sea, la violencia no es una situación que sucede ya, es algo que esto se pasa de generación en generación. Y esto termina quedando también en nuestros genes por todo este intercambio de lo que es la genética y lo que es las dinámicas ambientales, que a eso se le llama epigenética, y cómo eso termina quedando grabado en nuestros genes. Entonces, es de verdad abrazar y decir como, ok, o sea, estuvo triste, me dolió, pero definitivamente yo no lo quiero repetir, y ser absolutamente consciente de que eso puede lastimar a mis hijitos. Y ya pasó, ¿no? También. Exacto. Porque también conozco casos de personas que inician ese proceso de autoconocimiento y ese proceso del niño anterior, pero entonces se van para el otro lado y empiezan a echarle la culpa de todo a los papás, ¿no? Claro. Y como que se revive ese resentimiento y se reviven esas cosas de es que eso es culpa de mi mamá, eso es por mi mamá, eso es por mi papá, sino que yo siento que lo que tú dices es muy claro y es, ok, lo reconocemos, lo miramos, lo tomamos y lo dejamos ir. Lo dejamos ir. Sí. Y lo dejamos ir, que creo que es súper válido también al poder ejercer una crianza más tranquila. Y mira que es impresionante porque cuando a mí se me salía el monstruo, definitivamente era mi mamá. O sea, era ver a mi mamá haciendo con los dientes y abriendo los ojos y era mi mamá. Y yo creo que gracias a mi formación y a mi proceso psicoterapéutico también pude identificar todas esas señales y decir, sí, no, esto no va con mis hijos, esto no va. Que de repente va, porque es inconsciente. O sea, a veces sale y es muy difícil controlarlo. Pero hay algo que decía también Daniela Cortés, yo hice con ella el Círculo de Seguridad Parental, y ella nos dio una expresión muy clara que para mí ha sido clave en todo esto, y es, si puedes acompañar a tus hijos de manera respetuosa el 30% de las veces, está bien. Total. No quiere decir que el resto del 70% te la pases gritándolos y pegándoles y chantajeándolos, no, pero es la tranquilidad de saber de, bueno, esta vez no lo hice, pero la próxima lo voy a hacer, o la próxima lo voy a intentar, ¿sabes? No somos perfectos, somos humanos, y como papás sí o sí la embarramos, o sea, ¿no? ¿Cómo sabes que ejerces una paternidad, una crianza perfecta? O sea, no existe para mí el manual perfecto. Claro, hoy en día se habla un montón y hoy en día tenemos muchas estrategias que nos ayudan, pero eso no quiere decir que nosotros, por sabernos todos los libros, lo vayamos a hacer perfecto.
Eso es algo que solo sabremos cuando nuestros hijos crezcan y tal vez cuando tengan hijos y los veamos ejercer su paternidad. No tenemos ni idea de cómo adivinar si eso sí va a ser así o no. ¿Mm? Claro. Ahora, tomando este tema de toda la información que existe, a mí, por ejemplo, me satura un poco. Sí, yo tengo el conocimiento, lo estudio todo el tiempo, estoy muy metida en ese tema, pero veo las redes sociales, por ejemplo, que a veces uno se mete en redes sociales para nada, para ver cosas sin interés. ¿Qué pasa cuando nos saturamos de tanta información? ¿Sí? ¿Cómo podemos filtrar un poquito a quién escuchar, a quién no? Hoy en día hay una cantidad, pero una cantidad de mamás, coach, psicólogas, no sé qué, diciéndole a los papás qué tienen que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo filtramos los papás todas esas cosas? Yo creo que este mundo de las redes nos lleva a estar absolutamente bombardeados de todos los temas que a nosotros nos interesan, y es que al final, pues nuestro Instagram, que es lo que yo manejo porque no manejo TikTok, me bombardea de todas las cosas o el algoritmo que está en lo que yo veo, ¿sí? Entonces a mí todo me llega es de crianza y llega un punto en donde yo digo como que, uy, no, qué pereza, sí, como que ya no quiero. Entonces creo que no hay una estrategia, sino es también tener la capacidad de decir, paro, sí, esto no me interesa verlo, pues porque qué pereza que todo el tiempo me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Porque de nuevo tenemos que volver a naturalizar y a entender que la crianza no es perfecta. O sea, dejemos de pensar que la crianza es perfecta, que la maternidad y la paternidad son perfectos. No es así, ¿sí? Van a haber situaciones en donde efectivamente vamos a embarrarla. Pero creo que también poder como decir, no quiero ver eso y quiero ver videos de gatos chistosos cayéndose que me parecen divertidos, porque eso también nos ayuda a nosotros como a bajar un poco esa alta expectativa que nosotros tenemos de la crianza, que definitivamente yo creo que las expectativas a nosotros nos dañan mucho la cabeza, porque es que queremos, o sea, la expectativa versus realidad. Cuando estás en un desborde con tus hijos o tú, porque eres humano, eres un ser humano de nuevo y te puedes desbordar, pues es que la expectativa está acá y tu realidad está acá. Para poner la realidad a la expectativa, pues falta mucho, hay mucho camino. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Confiar. Yo creo que acá hay un tema importante y es confiar. Las mamás que están absolutamente conectadas con sus hijos, con la crianza de sus hijos, que les importa, que les interesa, hay algo que les dice qué hacer. O sea, en general, yo creo que siempre nos están diciendo en este tema de la crianza qué es lo que tenemos que hacer, pero es que acá a veces queremos meter y queremos ver que la crianza tiene que ser universal y resulta que las mismas estrategias no le funcionan a todos los niños porque todos los niños tienen desarrollos distintos y porque nosotros como papás también somos distintos. Hay cosas con las que conectamos y hay otras cosas con las que no conectamos. Porque la psicóloga, mejor dicho, la profesional, la más dura, me diga, pues hay cosas con las que yo no conecto. Y yo creo que ese sentir que yo tengo, yo debo ser muy, muy consciente de las cosas con las que yo me siento bien y con las cosas que no. Entonces yo creo que uno tiene que filtrar definitivamente, y cuando no quiero que me digan qué hacer, pues veo otras cosas que no tengan que ver con crianza, porque eso también ayuda un poco como a bajar esas revoluciones que nosotros podemos tener en el día a día siendo papás, trabajadores, no sé, tantos roles que tenemos en la vida. Entonces también es un poco como ayudarnos haciendo pausas y decir como que, ay no, chao, no quiero ver esto, no quiero ver a la psicóloga diciéndome qué tengo que hacer. No. Sí, total. Lo que tú decías hace un momento de si yo conecto o no conecto con esos tips de crianza que me dan, ha pasado un montón en mi casa, porque claro, yo conozco todo, entonces yo le mando a Andrés el video de mira cómo tienes que lidiar la pataleta, mira cómo tienes que validar la emoción, y él una vez me dijo algo que me hizo todo el sentido. Me dijo, es que me siento actuando. Me digo, como, es que yo no soy así, me siento actuando cuando me dices como, sé que te estás enojado, no sé qué, ¿sabes? Como todo el libreto que ya no sabemos para hacer el acompañamiento en emociones. Claro, para mí puede ser más natural porque es mi día a día. Claro. O sea, yo trabajo en eso y para mí es algo que
lo debo hacer en el jardín y lo hago en el jardín de manera profesional. Entonces ya es algo que hace parte de mí y me fluye un poco más. Pero para otras personas que se dedican a otras cosas suena actuado. Total. Sí, como que es una actuación de seguir el libreto de lo que tengo que decir cuando el niño está desbordado. Entonces siento que lo que dices es muy válido y creo que es el mensaje clave de todo esto, y es: encuentra el estilo de crianza que mejor se adapte a ti. Claro, y que sea respetuoso. Sí, claramente. Sí, que sea un estilo de crianza que se adapte a las dinámicas de la familia, no sé, alguna vez también tuve este dilema de lo que hablábamos al inicio de yo quiero ser la mamá que sigue el manual, pero la vida real me dijo otra cosa completamente distinta. Entonces me estrellé de narices con eso y empecé a construir hace muy poco, o sea, hace un año cuando tuve a mi segundo hijo, empecé a construir esta nueva mamá que me da una frescura infinita, porque es una mamá que me dice: no pasa nada si ven la película mientras yo lavo la loza, no pasa nada si se come el chocorramo cuando está con la abuela. ¿Sí? Es esa mamá que me está diciendo como constrúyela tú y con tus dinámicas familiares y no pasa nada. Como quitarse de encima tanta carga de libros, tanta carga de la presión social y de las redes sociales hoy en día, de la mamá que tienes que ser. No, es una construcción de en familia cómo lo queremos hacer. Claro, hay unos temas definitivos y es: en esta casa no se permiten los golpes, en esta casa no se permiten las humillaciones, en esta casa, ¿sabes? Como que cada familia pueda poner sus cosas que no son negociables, y ahí se va moldeando el tema de la crianza, de cómo vamos a criar a nuestros hijos. Entonces, lo que dices me acordó muchísimo de Andrés cuando me decía eso. Y claramente, pues espero que ese sea el mensaje que reciban todas las personas que nos estén escuchando o que nos vean, porque es lo que queremos dejar. Total. Siento que las dos llevamos muchos años trabajando en este tema, llevamos muchos años trabajando por la infancia, y este episodio lo quería hacer contigo porque creo que tenemos el mensaje muy claro. El mensaje clarísimo es: no le vamos a decir a los papás qué más hacer. Les damos muchísima información, claro, la toman y al que les sirve, excelente, buenísimo, pero esto es un tema muy personal, es un tema de cada familia y no queremos saturarlos más, pero queremos seguir trabajando por la niñez, porque en la medida en la que nosotros hacemos papás y mamás conscientes de la crianza, conscientes de lo que están haciendo, sé que vamos a tener una niñez, no sé, más con un bienestar, sí, mental, con una salud mental, sí, favorable, que va a tener un impacto en su vida adulta. Entonces te agradezco muchísimo, Cata, por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos de todo corazón que este episodio haya llegado a muchísimas familias y que reciban este mensaje tan importante que tenemos para ustedes en pro del bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas. Gracias por seguirnos. Recuerden que nos encuentran como Maternidad Manual en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden ver en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio.